Listo para otra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un caso que, bueno, digamos que no es para los débiles de corazón. No, definitivamente no lo es. Estamos hablando de Friedrich Fritz Heinrich Karl Hartmann, un nombre que probablemente no te suene familiar, pero Pero sus apodos, eso sí que te helarán la sangre. el carnicero de Hannover, el vampiro de Hannover, el hombre lobo. Ya te puedes imaginar por dónde van los tiros. Déjame decirte que los documentos que nos has pasado sobre este caso son escalofriantes. Una verdadera ventana a la oscuridad del alma humana. Sí, una serie de desapariciones, descubrimientos macabros, canibalismo. Todo en la Alemania de principios del siglo XX. Una época turbulenta, sin duda. Pero incluso en ese contexto, el caso de Hartmann destaca por su brutalidad. Nuestra misión hoy es intentar comprender, en la medida de lo posible, qué fue lo que llevó a este hombre a cometer actos tan atroces. Y para eso tenemos que empezar por el principio. Por su infancia, sus primeros años de vida. Hartmann nació en Hannover en 1879. Era el menor de 6 hermanos en una familia, digamos, complicada. Complicada es poco decir. Alcoholismo, violencia doméstica, conflictos constantes entre sus padres. Precisamente el ambiente ideal para criar un niño. Y lo que resulta más inquietante es que, según los informes, Hartmann era diferente a los demás niños. Mientras que sus hermanos se comportaban como chicos de su edad, él se inclinaba por actividades consideradas más femeninas. Le gustaba coser, cocinar, pasaba mucho tiempo con su madre que lo mimaba en exceso. Un dato curioso, considerando la frialdad y la distancia que mostraba su padre. Así, el padre. Un tipo que, según parece, solo se casó con su madre por el dinero. Y que además era infiel y más tarde contrajo sífilis. Un personaje bastante despreciable, por lo que podemos deducir de los documentos. Los años escolares de Hartmann tampoco fueron mucho mejores. Sus maestros lo describían como un niño mimado, distraído, con la cabeza siempre en las nubes. Su rendimiento académico era bastante bajo. Y para colmo, hay registros de un incidente de abuso sexual por parte del maestro. Un evento traumático que sin duda marcó su psique. Increíble, ¿verdad? Y a pesar de todo esto, Hartmann desarrolló una fuerza física considerable en su juventud. Incluso llegó a ingresar en una academia militar a los 15 años. Una decisión un tanto inesperada, considerando su historial. Y como era de esperar, su paso por la academia fue bastante breve. A los 5 meses fue dado de baja por sufrir lapsos de conciencia, que luego fueron diagnosticados como equivalentes epilépticos. En términos sencillos, episodios similares a las convulsiones epilépticas, pero sin los marcadores neurológicos típicos. Algo que apunta a posibles problemas psicológicos o neurológicos subyacentes. De vuelta en Hannover, Hartmann intentó trabajar en la fábrica de cigarros de su padre, pero no duró mucho. Y aquí es donde la historia comienza a tomar un rumbo aún más siniestro. A los 16 años, Hartmann ya estaba cometiendo delitos sexuales contra chicos jóvenes. Los atraía a lugares apartados, como sótanos, para abusar de ellos. Un patrón de comportamiento depredador que lamentablemente se volvería cada vez más frecuente y brutal. En 1896, Hartmann fue arrestado por primera vez. Y en 1897, un psicólogo llamado Gerd Schmalfuß lo declaró incurablemente perturbado e incapaz de ser juzgado. Lo que lo llevó a ser internado en una institución mental en Hildesheim. Un intento, aunque fallido, de contener la amenaza que Hartmann representaba. Porque en enero de 1898, Hartmann escapó de la institución, al parecer con la ayuda de su madre. Y huyó a Zúrich, Suiza, donde vivió con un familiar y trabajó en un astillero durante casi 2 años. Incluso se comprometió con una mujer llamada Erna Lowert, que quedó embarazada. Una aparente búsqueda de normalidad que, como sabemos, estaba destinada a fracasar. Porque en 1919, a la edad de 40 años, Hartmann cometió su primer asesinato. La víctima fue Frieder Rothe, el inicio de una serie de crímenes que conmocionarían a Alemania. Hartmann frecuentaba la estación de autobuses de Hannover, donde muchos jóvenes llegaban en busca de trabajo. Y ahí, con falsas promesas de empleo y comida, los atraía a su apartamento en el distrito de Kallenberger Neustadt. Un lugar que se convertiría en su macabro matadero. Y en ese apartamento, Hartmann cometía sus terribles crímenes. Violaba a sus víctimas y luego las asesinaba mordiéndoles la garganta hasta seccionar la arteria carótida y la tráquea. Un método brutal que, según los informes, llevaba a cabo con la ayuda de su amante, Hans Granz. Pero lo que hacía después con los cuerpos es aún más escalofriante. Los desmembraba y vendía la carne, haciéndola pasar por carne de cerdo o caballo. Los huesos los regalaba a sus vecinos diciendo que eran de caballo. Pero claro, la gente empezó a sospechar. Y finalmente comenzó a deshacerse de los restos arrojándolos al río Lein. Imagínate la escena. Huesos humanos flotando en el río mientras la gente pasea despreocupadamente por la orilla. Una imagen que nos da una idea de la magnitud del horror que se estaba ocultando. Pero como suele suceder, la verdad salió a la luz. El 17 de mayo de 1924, unos niños encontraron un cráneo humano en el río Leine. Un descubrimiento que desencadenó una investigación a gran escala.
La policía dragó el río y encontró numerosos restos esqueléticos. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar y el 22 de junio de 1924, Fritz Hartmann fue arrestado. Acorralado por las pruebas, Hartmann confesó sus crímenes. Admitió haber asesinado y canibalizado aproximadamente 40 jóvenes. Fue juzgado por 27 asesinatos, declarado culpable de 24 y sentenciado a muerte por decapitación. Sus honores cívicos, que en aquella época incluían derechos como el voto o la posibilidad de ocupar cargos públicos, fueron revocados. Una señal del repudio total de la sociedad hacia sus actos. Y el 15 de abril de 1925, Hartmann fue ejecutado en la guillotina. Durante el juicio, intentó alegar que una fuerza desconocida lo obligaba a matar, pero no solicitó clemencia. Su última voluntad fue que en su lápida se escribiera: "Aquí yace el exterminador". Una frase que resume a la perfección la frialdad y la crueldad de este asesino. Su cómplice, Hans Granz, fue inicialmente condenado a cadena perpetua, pero la pena se redujo a 12 años. Pero su historia no termina ahí. Debido a su homosexualidad, que en aquella época era ilegal en Alemania, fue enviado a un campo de concentración. Permaneció allí hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, cambió su nombre, se casó y murió en Hannover. Una vida marcada por la tragedia, tanto por su participación en los crímenes de Hartmann como por la persecución que sufrió por su orientación sexual. Tras la ejecución de Hartmann, se le extrajo el cerebro para analizarlo. Se encontraron rastros de meningitis, aunque no se conservaron muestras de forma permanente. Su cabeza, sin embargo, fue conservada en formol por la Facultad de Medicina de Göttingen. Hasta 2014, cuando finalmente fue incinerada. Los restos de sus víctimas fueron enterrados en una fosa común en el cementerio de Stockener en 1925. Y en 1928 se erigió un monumento en su memoria. Pero lo más sorprendente de todo es que, años después, se descubrió una carta escrita por Hartmann antes de su ejecución. Una carta en la que afirmaba que Granz era inocente. Decía que lo había acusado bajo coacción. Esta carta llevó a un segundo juicio para Granz en 1926. Pero a pesar de la declaración de Hartmann, Granz fue nuevamente declarado culpable de complicidad en 2 de los asesinatos. Y fue condenado a 2 penas de 2 años de prisión. Tras cumplirlas, fue internado en el campo de concentración de Sachsenhausen. Una víctima, en cierto modo, de la intolerancia y la homofobia de la época. El caso de Hartmann tuvo un impacto profundo en la sociedad alemana. Se cuestionaron los métodos de investigación policial, el trato a los enfermos mentales y la pena de muerte. Pero quizás el tema más controvertido fue el de la homosexualidad. En una época en la que ser homosexual era un delito, los crímenes de Hartmann se utilizaron para alimentar el miedo y el odio hacia la comunidad LGBT. Lo que tuvo consecuencias devastadoras para el movimiento por los derechos de los homosexuales en Alemania. Un legado oscuro que aún perdura en la memoria colectiva. El caso Hartmann también ha tenido un impacto en la cultura popular. Se han hecho películas, libros, obras de teatro. Obras que exploran la fascinación quizás morbosa que sentimos por los asesinos en serie. Y que nos obligan a preguntarnos qué es lo que lleva a alguien a cometer actos tan terribles. Un misterio que quizás nunca lleguemos a resolver del todo. La historia de Friedrich Hartmann es un recordatorio de la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Y de cómo el miedo y el odio pueden distorsionar nuestra percepción de los demás. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la tolerancia, la compasión y la justicia. Y que nos deja con una pregunta inquietante. ¿Qué es lo que nos atrae de estas historias de horror? ¿Por qué nos fascinan tanto los monstruos? Un enigma que cada uno debe responder por sí mismo. Mientras tanto, los espectros de Hannover siguen susurrando en las sombras de la historia. Recordándonos que el mal, aunque a veces oculto, siempre está presente. Y que debemos estar vigilantes para no dejarnos consumir por él. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en uno de los casos más escalofriantes de la historia criminal. Esperamos que, a pesar de la oscuridad del tema, esta conversación te haya dado que pensar. Y que te inspire a luchar por un mundo más justo y compasivo. Hasta la próxima. No olvides darle un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.